Está. Em, ¿Todo bien en el puente? ¿Qué tal el suyo? ¿Se divirtieron? ¿Ya se pusieron al corriente en sus materias? ¿No? Bueno, todavía tienen tiempo. ¿Cómo van con la práctica, por cierto? Acuérdense que es importante que el jueves lleguen con dudas con Ramón, para que vayan avanzando en la práctica, ¿va? Hoy vamos a seguir con esta parte de la lógica de primer orden. Déjenme. Listo. Semestre 23, ¿no? Aquí está. Entonces, nos habíamos quedado justamente en toda esta parte de los criterios sintácticos, ¿no? Entonces les voy a compartir la pantalla para que comencemos a hablar de semántica. Habíamos dicho justamente que para la parte de la semántica necesitábamos que aquí no era tan fácil como en lógica proposicional, porque aquí teníamos que saber de quién estábamos hablando, ¿no? Entonces para eso necesitábamos un universo de discurso. Necesitábamos saber sobre quién estábamos razonando, sobre quién estábamos definiendo nuestros predicados, ¿no? Ahí está. Entonces, vamos a hablar hoy un poquito sobre la semántica. Vamos a formalizar esta noción de semántica en la lógica proposicional. Y para eso vamos a estar utilizando el mismo concepto que utilizamos perdón, vamos a estar formalizando la semántica en la lógica de predicados. Y para eso vamos a estar utilizando en principio el mismo concepto con el cual introdujimos la semántica en lógica proposicional, que son las interpretaciones. ¿Vale? Si se acuerdan, bueno, vamos a hablar sobre interpretaciones. Entonces, si se acuerdan, una interpretación en prop era una función que tomaba una variable proposicional y la llevaba hacia un valor de verdad, ¿no? Al cual le vamos a llamar bool. Ya fuera 0 o 1. Eso es la forma en la que nosotros definíamos una interpretación. Teníamos aparte una función de interpretación extendida que iba justamente desde cualquier fórmula en prop hacia un valor de verdad. No, esta función de interpretación obviamente dependía de una función de interpretación para variables proposicionales. Así es como definimos nuestras interpretaciones. Las interpretaciones, esta que era la función que más nos interesaba, estas interpretaciones dependían enteramente de una función de interpretación sobre variables proposicionales. Para nosotros saber si P o Q era verdadero, necesitábamos saber si P era verdadero y Q era verdadero, ¿no? Eso es justo lo que estamos diciendo aquí. En cuestión de la lógica de primer orden o en cuestión de la lógica de predicados, vamos a ver que es un poco más complejo. Aquí, como nosotros ya habíamos visto, tenemos diferentes formas de evaluar nuestras fórmulas. En este caso, lo que nosotros necesitamos es saber este universo de discursos, sobre quién estamos hablando. No, no siempre va a ser bueno, una fórmula solo es verdadera en ciertos contextos, bajo ciertos universos de discurso, ¿no? Entonces es importante saber a quién nos estamos refiriendo o sobre quién estamos hablando, ¿vale? Entonces,
la misma fórmula puede ser al mismo tiempo verdadera en un universo de discurso, mientras que es falsa en otro universo de discurso. Si hablamos de un razonamiento en listas, entonces mi fórmula puede ser verdadera, pero si hablamos de un razonamiento sobre personas, entonces mi fórmula podría hacerse falsa o viceversa. Incluso vamos a ver más adelante que hay fórmulas que son universalmente válidas, universalmente verdaderas. Eso quiere decir que sin importar cuál sea su universo, el universo de discurso, las fórmulas van a ser siempre verdaderas. ¿Vale? Entonces vamos a definir esta misma noción de interpretaciones, pero ahora la vamos a adaptar a a nuestro nuevo sistema lógico, que es el de la lógica de primer orden. ¿Vale? Entonces, este es un poco más complicado, entonces es importante que cualquier duda que tengan o cualquier cosa que no quede clara, la atendamos cuanto antes, porque sí es mucho más complicado que en cuestión de la interpretación sobre PRO. ¿Vale? Entonces, ¿se acuerdan que definimos nuestras nociones sintácticas? La sintaxis de la lógica de primer orden la definimos mediante lo que habíamos llamado una ligadura. ¿Vale? ¿Se acuerdan de las ligaduras? Es sea L, una ligadura, y habíamos dicho que L era el conjunto de predicados, todos los símbolos que usábamos para predicados, todos los símbolos que usábamos para funciones, que era el conjunto F, y todos los símbolos que usábamos como constantes. Esta era nuestra ligadura, ¿sí? ¿Se acuerdan? Hablamos en la sesión anterior sobre las ligaduras. La ligadura de un lenguaje, la ligadura de nuestro lenguaje en FOL, a lo que se refería justamente a todos estos símbolos de predicados, lo que usábamos para un predicado con su respectiva aridad, los símbolos de funciones también con su respectiva aridad, y los símbolos de constante. ¿Vale? Eso es lo que vamos a decir que es una ligadura. Entonces, sea L una ligadura, perdón, una asignatura. Sí, le habíamos llamado asignatura. Sea L una asignatura. Ah, está. Definimos una estructura, o más bien, como le habíamos llamado en lógica de proposicional, una interpretación para L como, lo vamos a llamar una M así garigoleada, y esta M va a ser una tupla, en donde lo primero que vamos a tener en esta tupla es nuestro universo de discurso. Todos estos elementos o todo esto sobre lo cual estamos hablando. Este va a ser nuestro primer elemento de la tupla. Y la segunda va a ser una función de interpretación. Esta función de interpretación va a ir justamente del universo de discurso hacia un valor lógico, un valor booleano, uno o cero, verdadero o falso. Entonces, lo que estamos diciendo aquí es que nuestras interpretaciones, la interpretación en la lógica de primer orden, va a requerir no solamente de saber los valores de verdad de ciertas variables, no solamente de saber los valores de verdad para algunas variables, como era en el caso de la lógica proposicional, sino que en este caso también tenemos que considerar forzosamente el universo de discursos sobre el cual se está hablando. ¿Vale? Entonces, a estos dos elementos les vamos a llamar M es el universo de discurso, mientras que I va a ser, es una función de interpretación.
Entonces ahorita vamos a dar ciertas condiciones tanto para M como para I. Entonces, es una función de interpretación que cumple. Entonces, ¿a qué nos vamos a referir con esto o qué es lo que vamos a estar haciendo con esto? Acuérdense que lo que nosotros estamos intentando aquí es dar una forma, una formalización sobre la semántica de el lenguaje FOLD, de la lógica de primer orden. Entonces, para eso nosotros necesitamos forzosamente, acuérdense, esto es muy importante, por eso lo repito tanto, considerar nuestro universo de discurso. ¿De quién estamos hablando? Ya que tenemos nuestro universo de discurso, entonces vamos a tener esta función y esta función I es la que va a tener el mismo propósito que tenía en prop, convertir un elemento de prop, convertir un elemento de una fórmula dentro de nuestro lenguaje hacia un valor booleano, decirnos si esa fórmula es verdadera o es falsa. Aquí, nuestra función de interpretación dependía de una función de interpretación sobre variables. En este caso, nuestra función de interpretación depende del universo de discurso sobre el cual se estaba hablando. ¿Vale? Entonces, necesitamos, para empezar, vamos a definir I de esta forma. Y lo que hace es, va a tomar un elemento de la asignatura, un predicado, una función o una constante, y nos va a decir si ese elemento es verdadero o falso. Nos va a regresar un booleano, nos va a regresar un 1 o un 0. Entonces nosotros tenemos que definir I de tal forma que sepa cómo reaccionar a predicados, a funciones y a constantes. Le tengo que indicar justamente a qué nos referimos con estos o de qué forma tiene que interpretar a cada uno de estos elementos. Entonces lo que vamos a hacer el día de hoy es definir I de tal forma que sea capaz de interpretar predicados, interpretar funciones e interpretar constantes, ¿vale? Entonces la función I toma un elemento, su dominio es la asignatura, entonces toma un elemento en la asignatura y nos regresa un valor de verdad, un 1 o un 0. Nos dice si este elemento de la asignatura es verdadero o es falso. Así es como va a funcionar nuestra función, valga la redundancia, así es como va a trabajar nuestra función de interpretación. Entonces, vamos a ir definiendo caso a caso cómo tiene que interpretar, ya sea un predicado, ya sea un predicado, una función o una constante. ¿Vale? Entonces, comencemos con los predicados. Si estoy intentando interpretar un predicado P de aridad N, ¿no? Entonces estos, acuérdense que viven en un conjunto que se llama P. De esta forma, vamos a decir la interpretación de P. Acuérdense que I es una función, entonces la podemos alimentar con un predicado P. Lo vamos a definir como una relación. Esta relación va a ser una relación de n argumentos y esos argumentos viven en M, en nuestro universo de discurso. ¿Ok? Entonces, de una forma un poco más matemática, lo voy a poner en otro color, la interpretación de P va a estar contenida en el universo de discurso, los elementos sobre los cuales estoy hablando, a la potencia n. ¿Ok? ¿Esto qué significa? ¿De qué forma estamos? ¿O esto qué es lo que nos está diciendo? Por ejemplo, yo digo que se cumple padre de Luis es José. En donde Luis y José son constantes. Luis y José son constantes de nuestro universo de discurso. Yo digo que este es un predicado que se está cumpliendo, ¿no? Entonces, mi universo de discurso, lo voy a poner aquí,
se va a ver de esta forma. Tiene ahí en algún lugar a Luis, porque es una constante sobre la cual estoy hablando. Tiene en algún lugar a José, porque es una constante de la cual estoy hablando. Y si yo digo que la interpretación de esto es igual a 1, entonces por ahí tiene la relación Luis, José. Esto es una pareja ordenada en donde se tiene a Luis y a José. Estoy diciendo que se cumple o que esto, la interpretación de P, está contenido en M a la N. Aquí son las parejas ordenadas de elementos de M. Entonces, esto es a lo que nos referimos. Si el predicado es verdadero, entonces yo tengo la relación de Luis con José en mi universo de discurso. Está relacionado Luis con José bajo el predicado P, ¿no? Aquí estamos hablando bajo el predicado padre. Entonces, si la interpretación de padre de Luis y José es 1, entonces existe en el universo de discurso la pareja Luis y José. Están relacionados. Es por eso que se define como una relación. Estamos relacionando a estos dos elementos. Lo mismo pasaría si yo dijera así, por ejemplo, para toda X, padre, X y José. ¿Qué es lo que tendría que pasar para que esto se hiciera verdadero? Que todos los elementos de mi universo de discurso estuvieran relacionados con José. Y entonces, lo único que hay que agregar aquí, José también es parte del universo de discurso, entonces José está relacionado con José. Y de esa forma, esto, la interpretación de esto que tenemos acá, se hace verdadero. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo todos los elementos de mi universo de discurso están relacionados bajo el predicado padre con José. Entonces aquí nada más nos faltaría indicar sobre qué predicado estamos hablando, ¿no? Lo voy a poner aquí como un subíndice. Porque obviamente podemos tener varios predicados, pueden tener distintos predicados y es importante indicar sobre cuál de estos está haciendo verdadera esta propiedad. Entonces, lo que estoy diciendo aquí es, todos los elementos de mi universo de discurso cumplen el predicado padre con José. Y entonces yo aquí tengo que Luis cumple el predicado padre con José y que José cumple el predicado padre también con José. Por lo tanto, esta interpretación se hace verdadera. ¿Ok? Ahora, en este universo de discurso, ¿cómo sería la interpretación de padre? José, Luis. Específicamente en este universo de discurso. ¿Esto a qué se evaluaría? La interpretación, acuérdense, toma algo de la asignatura, en este caso un predicado, y nos regresa un valor de verdad, un 1 o un 0. ¿Cuál sería el valor de verdad para esta fórmula? Sería 0, exactamente. ¿Por qué sería 0? Porque no hay ninguna relación de José con Luis. La relación está ordenada. El orden aquí sí importa. Yo tengo una relación de Luis hacia José, pero no tengo una relación de José hacia Luis. El orden va a ser importante. El orden es siempre muy importante. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta con esto? Vamos a hacer un ejemplo más completo, ¿no? Entonces, vamos a tomar como universo de discurso. Vamos a tomar a los números 2, 4 y 6. Y vamos a tener dos predicados. El predicado par y el predicado suma. Par es de aridad 2
mientras que suma, como es un predicado, es de aridad 3. Ahorita vamos a ver cómo está definido esto. Entonces, lo que yo voy a decir es, primero voy a definir par. Par lo defino como una relación. ¿Qué elementos están relacionados bajo par? Perdón, aquí par es de aridad 1, ¿no? Porque solamente es de aridad 1. Entonces, ¿qué elementos están definidos sobre par? Pues aquí van a ser tuplas de un solo elemento. El 2 es par, el 4 es par y el 6 es par. Ahora defino suma. Suma se define como un subconjunto. En este caso sería un subconjunto de m al cubo, ¿no? Está relacionando tres elementos de m. Aquí está relacionando, par se define como un subconjunto de m a la 1, ¿no? Que es exactamente lo que tenemos aquí, un único elemento. ¿Cuáles son los únicos elementos o cuál va a ser la única tripleta que va a vivir aquí? Pues si yo sumo 2 con 4, me va a dar 6. Y lo mismo pasa si sumo 4 con 2, me va a dar 6. El orden importa. Acuérdense que el orden importa. Este de aquí, estos tres elementos son mi universo de discurso. Los elementos de lo que estoy hablando y la forma en la que yo veo a mis predicados como relaciones. Relaciones de un único elemento y relaciones de tres elementos. Puedo definir también, por ejemplo, la relación doble de aridad 2. Y entonces defino doble de esta forma. Doble va a ser un subconjunto de m al cuadrado. Será un subconjunto de m a la 1. Y este es un subconjunto de m al cubo. Entonces lo que tenemos aquí es el 2, bueno, más bien, el 4 es doble de 2. 2, 2, 4. Ah, claro, también eso tendría que ser un 2, 2, 4. Por supuesto, también es parte de la suma. Sí, muchas gracias, Sofía. ¿Vale? Entonces, aquí el único elemento que vamos a tener es que el 4 es doble del 2. Y entonces esta sería nuestra interpretación de forma gráfica, de forma visual, para el predicado doble. ¿Ok? Entonces esto que estamos viendo aquí es la función de interpretación sobre suma, una versión visual, una versión gráfica de esto. Esta es la versión gráfica de la interpretación sobre par y esta es la versión gráfica de la interpretación sobre doble. Se están definiendo como relaciones, relaciones entre los elementos de mi universo de discurso. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? Están escribiendo sus dudas, ¿no tienen dudas? Va, ok, perfecto. Ahora, esta es la forma en la que interpretamos predicados. Nos falta todavía saber cómo vamos a interpretar funciones y cómo vamos a interpretar constantes. Vamos a ver cómo interpretar funciones. Yo me pongo acá predicados. Ahora, las funciones se van a interpretar de la siguiente forma. Sea f de aridad n una función. Entonces, la interpretación de f va a ser una función con dominio
M a la N y codominio M. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la diferencia entre predicados y funciones? Los predicados eran algo que se evaluaba hacia era algo que tenía un valor de verdad, nos decía si era verdadero o falso. Las funciones tomaban elementos del universo de discurso y las relacionaban con otro elemento del universo de discurso. Entonces, lo que tenemos aquí es que la interpretación de F va de M a la N hacia M. Por ejemplo, el mismo universo de discurso. Ahora voy a poner mejor acá atrás. Tenemos la misma M. 2, 4, 6. Ese es nuestro universo de discurso. Ahora vamos a ver suma como una función, no como un predicado. Lo vamos a ver como una función de aridad 2. Y entonces suma se va a definir de esta forma. Si lo definimos a la Haskell, entonces sería suma de 2 y 2 igual a 4. Suma de 2 y 4 igual a 6. Y suma de 4 con 2 igual a 6. Es una función. Se define ahora como una función. Y entonces lo que está pasando es que suma tiene dominio en M, en las parejas ordenadas de M, que en este caso serían 2 con 2, 2 con 4 y 4 con 2. Y su imagen o su codominio lo va a encontrar simplemente en M. Y sería el 4, el 6 y ya, ¿no? Porque es un conjunto, el 4 o el 6. ¿Vale? ¿Hay alguna duda sobre la interpretación de funciones? Ok. Ahora vamos a ver cómo se definen o cómo se interpretan las constantes. Si C es una constante, entonces la interpretación de C es un elemento en M. Es decir, la interpretación de C está en M. ¿Cuáles eran nuestras constantes? Nuestras constantes eran elementos explícitos de nuestro universo de discurso. Nosotros decíamos, por ejemplo, la longitud de la lista vacía es 0. El predicado longitud. Entonces, tanto la lista vacía como el 0 son constantes. Nuestro universo de discurso al menos tiene al 0 y a la lista vacía. Estas constantes son elementos explícitos del universo de discurso. Por lo tanto, su interpretación solamente es señalar cuál es el elemento al que se están refiriendo. ¿Vale? ¿Alguna duda con esto?
Todo bien, todo claro con cuestión de la interpretación, en cómo vamos a interpretar la asignatura, pero al principio dijimos que la interpretación era un booleano. Ah, ok, ya entendí. Sí, claro, sí, esta parte, ¿no? De que uy, va hacia bool. Tienes razón. Si C está en C, entonces C es un elemento de M. ¿Sí? La interpretación aquí ya no es un booleano. Ajá, entonces más bien la interpretación va de bool hacia M, ¿no? Perdón, la interpretación va o a un booleano o a un elemento del universo de discurso, ¿vale? Sí, tienes razón. La firma de la interpretación estaba mal. Es o un booleano o un elemento del universo de discurso. En el caso de los predicados los lleva a booleanos, mientras que en el caso de las funciones y de las constantes, las lleva a elementos del universo de discurso. ¿Vale? Muchas gracias, Jonathan. ¿Hay alguna otra duda con esto? Eh, ok, este es un ejemplo. Aquí estoy diciendo la longitud. Este es el predicado longitud, ¿no? Entonces, estoy diciendo que la longitud de la lista vacía es cero, ¿no? Entonces, aquí lo que estaría diciendo es la interpretación de longitud. Aquí tendríamos la relación lista vacía con cero, ¿va? Es lo que estoy diciendo. Es como hablar de algo que siempre se cumple. La longitud de la lista vacía es cero. Estoy relacionando la lista vacía con el valor cero. ¿Vale? Perfecto. Entonces, solamente para terminar esta parte de la interpretación, vamos a hablar sobre notación que vamos a estar utilizando en cuestión de las interpretaciones. Cuando nosotros digamos la interpretación sobre un predicado P, lo vamos a escribir también como P superíndice I. Cuando digamos la interpretación de una función, lo vamos a escribir también como F superíndice I. Esto es solamente para simplificar la forma en la que vamos a estar escribiendo esto. Cuando hablemos de la interpretación de una constante, lo vamos a decir como la constante superíndice I. ¿Ok? Ahora, lo que nosotros estamos diciendo sobre nuestra interpretación o lo que está haciendo nuestra función I es darle un significado a los símbolos, únicamente a los símbolos. Si se acuerdan, nuestra asignatura hablaba únicamente de símbolos. Los símbolos utilizados para predicados, los símbolos utilizados para funciones y los símbolos utilizados para constante. Entonces, nuestra función de interpretación, en este caso, la función I, lo único que está haciendo es darle un significado a estos símbolos. Estos símbolos van a tener un valor de verdad asociado con el universo de discurso. Dependiendo del universo de discurso en el cual nosotros estemos trabajando, el universo de discurso en el cual nosotros estemos desarrollando nuestra lógica, va a ser si estos predicados o si estos símbolos en general, las fórmulas que se construyen a partir de estos símbolos, si tienen un valor de verdad, de verdadero o de falso. En este momento solamente le estamos diciendo qué significa cada símbolo. Solamente estamos trabajando literalmente con los caracteres. ¿Qué significa este carácter respecto a mi universo de discurso? ¿Cómo traduzco estos caracteres a una formalización
un poco más matemática en el sentido de nuestro universo de discurso. Nos falta todavía decirle cómo vamos a hacer para que nuestras fórmulas tengan un valor de verdad asociado, ¿vale? Pero eso es algo que vamos a hacer en la clase de mañana. Ah, mañana también es conmigo. ¿Hay alguna duda con esto? No quiero empezar esta siguiente parte porque en 15 minutos no va a dar tiempo de terminarla y lo prefiero ver con mucho más calma. ¿Pero hay alguna duda sobre esto? Va, perfecto. Entonces vamos a dejar hasta aquí la clase de hoy. Mañana terminamos ya con esta parte de las interpretaciones para poder hablar ahora sí completamente de la semántica de nuestro lenguaje. ¿Va? Nos vemos mañana. Bonito fin. Digo, bonito fin, ¿eh? Bonita semana. Las tareas de examen, la verdad no he checado bien cómo, a ver, aprovechando. Ya las calificó Oscar, digo Carla. Pues no sé cómo las iban a calificar. Ah, ok. Pues apenas las están calificando. En general les está yendo bastante bien, sí. O sea, en general van muy bien en las tareas de examen. Va en lo que va, en lo que van calificando, van muy bien. Todavía faltan algunas, ¿no? Aquí en el Classroom me parecen 15 tareas de examen que todavía están siendo evaluadas, ¿va? En cuanto tengamos todas las calificaciones, les avisamos, pero en general van bastante bien. O sea, de lo que ha ido aquí la calificación, van bastante bien, ¿vale? Va, bueno, entonces nos vemos mañana y seguimos en contacto por Telegram, cualquier cosa. Ahorita les subo el video. Cuídense.